Doctor Miguel Santamaría Dávila, presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Doctor Carlos Guevara Mann, presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá y vicecanciller de la República de Panamá. Doctor Luis Eduardo Páez García, presidente de la Academia de Historia de Ocaña. Doctor Jesús Neira Quintero, señores almirantes, señores generales, señores miembros de las dos sociedades. Ocaña es un pueblo peligroso, en donde entró la manía de la independencia. Eso escribió el pacificador Morillo, el conde de Cartagena, a su secretario de guerra en 1816, en España. Efectivamente, entró la manía de la independencia en Ocaña y por eso Bolívar la quiso tanto. Ocaña fue un pueblo importante, una ciudad importante. Tanto que en 1824 el senador Judas Tadeo Piñango la propone como capital, nada menos que de la Gran Colombia. Venezuela, Quito, la Nueva Granada. Y en 1828 fue la sede de la Gran Convención. O sea, el sitio a donde los constituyentes se reunieron para debatir sobre las conveniencias e inconveniencias de la Constitución de Cúcuta de 1821. Y efectivamente, allí se discutió la Constitución de 1821 y muere, se asesina el proyecto de Bolívar. El proyecto no, la cristalización de lo que él ya tenía. Ahí acaba la Gran Colombia y lo que queda de allí es que los iracundos santanderistas salen con el propósito de asesinar a Bolívar y lo tratan de cumplir el 25 de septiembre de 1828 y viene el protagonista de Manuelita y todas estas cosas. Y mucho más reciente pasa algo que me parece pertinente comentarlo. En 1929 se inaugura el cable aéreo, el cable más largo del mundo, con 43 kilómetros de extensión, 2 hilos de acero, bajo los cuales penden una serie de góndolas que suben, bajan, van y vienen sobre escabrosos abismos para unir en esas montañas a Ocaña con el río Magdalena. Bolívar quiso muchísimo a Panamá y por eso la declaró como el centro del universo. Bolívar también quiso mucho a Ocaña. La vivió, la disfrutó, se enamoró. Allí recibió su primera corona de laurel, o sea, la victoria del guerrero. En Ocaña formó su primer batallón, el de él, creado por él, la Compañía Libres de Ocaña. Los 400 momposinos de los que habla la historia, de que se le debe la gloria, no fueron momposinos. Fueron la mayoría ocañeros, 180 ocañeros, 70 de Río de Oro y 80 entre los momposinos y los que trajo, y los 70 macheteros que salieron de Barrancas. Pero pues la historia se ha contado tergiversada y se ha hecho injusticia con esa ciudad sin tener necesidad. Esto no se le quita un ápice a la gloria de Mompox reconocer estos aspectos de la historia en relación con Ocaña. Pero la historia es así y aquí estamos para aclararlo. No como un contador de cuentos. La esencia del historiador es la investigación y la hermenéutica para desenterrar no solamente los hechos, sino la esencia de los mismos, el fenómeno crítico de los mismos y poderlo cruzar con el alma, el espíritu de los protagonistas, de sus hacedores. Ver el alma desde el balcón de la tragedia griega, ver al hombre. Porque es que en el alma es donde se fraguan, donde se remueven los celos, las iras, las envidias, los egoísmos, las pasiones en general, que son mucho más certeras, eficaces y peligrosas que cualquier plan
diseñado fría y estratégicamente. Esta historia comienza, para darle un comienzo, en la derrota de Bolívar en Puerto Cabello, donde coincidió Bolívar con el aventurero que se alquilaba a todas las revoluciones, el francés Pierre Labatut, y se vuelven a coincidir en Cartagena, que es cuando Labatut lo manda al pueblito de Barrancas a la inactividad. Bolívar no merecía eso. Bolívar no merecía eso. Es cierto que venía derrotado de Puerto Cabello. Es cierto que Bolívar no tenía victorias militares, pero su valía había sido reconocida por la Junta Suprema de Caracas y lo había enviado como jefe de la misión diplomática que iría a Londres a socializar las razones por las cuales se desconocía a la Junta de Regencia de Caracas, y a buscar armas y a buscar la solidaridad. Él era el jefe de Andrés Bello, que nada menos, que lo estaba acompañando, de Luis López. Y cuando llega nuevamente de regreso a su Venezuela, quiere que lo nombre como comandante en Puerto Cabello, a lo cual se opone Miranda, el precursor de la independencia, Francisco Miranda, porque considera que Bolívar, y así lo escribe o lo dice, es un hombre peligroso. Bolívar logra el nombramiento y el 2 de mayo de 1812 se posesiona Bolívar como comandante de la guarnición de Puerto Cabello, donde se encontraba el fuerte o palacio de San Felipe, la fortaleza más importante del norte de Venezuela. Allí había 60 presos más o menos, contenía también armas, municiones, vituallas, etc. Y el cargo le duró solamente 2 meses a Bolívar, porque el 2 de junio uno de sus hombres lo traiciona. Ahí él empieza a vislumbrar el problema de la traición. Francisco Fernández Binoni organiza el motín de los presos y se toman el fuerte cuando Bolívar no está asistiendo a una cita a la que no llegó del consejo, en donde se supone que lo iban a apresar o a matar. Cuando Bolívar intenta reaccionar, ya algunas naves españolas, algunas lanchas españolas estaban atacando a las lanchas patriotas en la bahía. Al mismo tiempo se estaba hablando de que llegaban los coreanos, la gente del coro, realistas que venían desde el interior a invadir a Puerto Cabello, y después de un tiempo de combates, varios días, pues Bolívar no puede recuperar el control y muy a su pesar tiene que huir hacia La Guaira. Tiempo después va a Curazao y pasa a Cartagena. Y en Cartagena empieza otro calvario, porque ya no es el niño mimado, el hombre de los mantuanos, el hombre que paseaba con las realezas españolas en Madrid, en Francia, con novias de todas partes, de los continentes, de los diferentes países. En Cartagena, Bolívar es un hombre derrotado que intenta explicar a los cartageneros que la Nueva Granada y que Venezuela tenían que ser uno solo para combatir al enemigo común, pero nadie le hace caso. Y empiezan los insultos que le llegan a oídos del muy joven presidente de Cartagena, el doctor Manuel Rodríguez Torices, de traidor, de inexperto, de demasiado, una persona que no tenía la capacidad para dirigir Puerto Cabello, y se le acusa de cuánta cosa. Entonces no lo quieren escuchar los cartageneros. Es allí donde Bolívar
escribe su manifiesto a Cartagena, en el cual habla sobre las razones por las cuales fracasa la Primera República de Venezuela, entre ellas el federalismo, entre ellas el clero realista que les estaba echando la culpa desde hace días sobre uno de los temblores fortísimos que pasó en esa zona de Caracas, y les echaba la culpa pues a las personas que se querían rebelar contra el rey. Igualmente, y en lo que más hizo énfasis, es en el que los cartageneros, los venezolanos no sopesaron, menospreciaron la capacidad del enemigo que traían. Y no hay enemigo pequeño. Y fíjense que ese manifiesto se tomó vigencia en este momento, 200 años después, cuando los colombianos caímos en el mismo abismo que cayó Venezuela pese a su espejo. Resbalamos en el mismo sitio. No querían los cartageneros apoyarlo, pero le cayó en gracia, afortunadamente, a este joven presidente Manuel Rodríguez Torices, quien lo puso, le dijo que se pusiera a mando bajo las órdenes del coronel Lavatud, y este envidioso lo mandó para Barrancas, un pueblito donde no pasaba nada, donde no había nada, había 70 macheteros, mientras este señor Lavatud se fue a invadir a Santa Marta, que le pareció que le era mucho más rentable, trabajaba por dinero. La desazón de Bolívar ese 23 de diciembre de 1812 era muy fuerte. Se sentía humillado después como consecuencia de la derrota de Puerto Cabello, las últimas humillaciones proferidas pues por Lavatud, y de pronto no aguantó más y le gritó a sus macheteros que se iban, que arrancaban todos por el río Magdalena ese 23 de diciembre a hacer tiros sobre los villancicos y a pasar como una tromba, como un jinete apocalíptico, por Tenerife, por el Banco, por Tamarameque, por Chiriguaná, hasta llegar al puerto real de Ocaña, porque sabía que Ocaña estaba próxima a su Venezuela, a donde él quería llegar a vengarse de la derrota proferida en Puerto Cabello y como libertador. Así que después de 17 días de frenética carrera, entra el 9 de enero de 1813 a Ocaña, donde la espera una enorme multitud que lo coreaba, que le daba la bienvenida. Una multitud entre la que se encontraban, presidiéndola también, 5 preciosas niñas, la más linda, Nicolasa Ibáñez, quien estaba comprometida en matrimonio con el realista Antonio José Caro, que precisamente había puesto preso Bolívar unos días antes, el 26 de diciembre, cuando pasó por Monpós, y allá estaba, en un calabozo. Bolívar se cruza 1000 miradas con la bella, y no se sustraen a la atracción, y el idilio, si lo hubo, fue un secreto a voces. Bolívar estaba precedido de una fama de que le gustaban, de su inclinación por los amores fogosos, pero cortos. Él era un hombre que se enamoraba perdidamente en una semana y a la semana siguiente se olvidaba de la persona, de la mujer a la cual le dio sus más encendidos amores la semana anterior. De todas maneras, las crónicas locales relatan sobre los paseos a la Hacienda Barbosa, las fiestas en la Hacienda Barbosa, el té de las tardes, los paseos por los ríos. Y eso sorprendió a todo el mundo. Porque es que Bolívar nunca antepuso uno de esos amores a sus obligaciones de guerra. Y sin embargo, solamente se quedaba 3 días en cada población, 1 día, 2 días, 3 días. Y de pronto ordenó que se quedaran, y se quedó 38 días, más de un mes. Pero la sorpresa y la causa, pues tenía sus razones. El papá de Nicolasa, el doctor Miguel Ibáñez Vidal, era el jefe de rentas de la Caja Real y tenía las arcas llenas.
Es allí donde verdaderamente muere el joven Simón Bolívar, coronel anónimo, y nace el libertador de Colombia, el libertador de las 6 naciones, de 6 países. Porque este señor le pone la plata para que Bolívar pueda fortalecerse, y de los 150 soldados que traía, se queda, recluta 180 en Ocaña, recluta 70 en Río de Oro, y con los 150 que traía completa los 400 momposinos, entre comillas, con los cuales constituye, formaliza su primer cuerpo de guerra, la Compañía Libres de Ocaña, que con ese nombre va a pelear en los valles de Cúcuta el 28 de febrero de 1813, triunfando contra Ramón Correa, y en esa, el coronel Correa, y en esa victoria sí pierde la mayor parte de sus hombres Bolívar. Bolívar no se quiso alejar de Ocaña sin cumplir su cometido de hombre galante. Regresó a Mompox el 9 de febrero, y el día 10 le trajo, lo sacó del calabozo y le trajo a Nicolás a Antonio José Caro para que se desposaran. Y eso es un cuento y un relato que merece unas palabras aparte, porque es que Nicolás es madre, abuela, bisabuela, tatarabuela de una serie de personajes por los cuales los colombianos hemos votado durante 200 años. Personajes muy ilustres que fueron presidentes de la República, senadores, diplomáticos, que fueron embajadores, como usted precisamente, doctor Miguel Santamaría Dávila, que es nieto o tataranieto de Nicolasa y de Caro. De tal manera que regresemos a Ocaña, y el 16 de febrero sale con la Compañía Libres de Ocaña a combatir al coronel Correa. Aquí queda dicho todo. Queda dicho que los momposinos no eran tales sino ocañeros, pero surge la pregunta, pero si Bolívar, que era el que sabía con quién estaba peleando, entonces ¿por qué no dijo a los 400 ocañeros? Es que no eran 400 ocañeros, como no eran 400 momposinos. Hay una carta que fue firmada por Bolívar, no puedo garantizar su autenticidad, tampoco la conozco, solamente conozco varias copias de esa carta que las replicó, creo que por primera vez, un profesor de la Universidad de Caldas, Vladimiro Daza. La carta está fechada en Cusco el 5 de julio de 1825. Y en esa carta Bolívar la dirige al teniente coronel Juan Antonio Gutiérrez de Piñeres, y en la cual le agradece todos los favores y los servicios que le ha prestado a él y a la independencia. Y además agradece a los momposinos por todo lo que hicieron en favor de la independencia. Pero es que muy poco tiempo después, a los meses, el 18 de abril de 1826, Bolívar sanciona la ley que crea a la provincia de Mompox, y con los cantones, en aquel momento se llamaban provincias y cantones, hoy se llaman departamentos y municipios, y dentro de los cantones de la provincia de Mompox, el cuarto cantón era Ocaña, que tenía bajo su jurisdicción a Río de Oro. De tal manera que si Bolívar se quiso referir a las ciudades que más afecto tenía y que contribuyeron a su causa, pues entonces le pareció justo, y así debió ser, aglutinar bajo el gentilicio de momposinos a la momposina Ocaña, a los momposinos riodorenses y a la momposina Mompox. Pero la verdad, la médula de la realidad es la que yo les acabo de comentar. Para Bolívar hubiera sido imposible armar un ejército de 400 hombres en Mompox. Es que a Mompox pasó también aceleradamente en su campaña del Bajo Magdalena, llegó el 26 de diciembre y salió el 29 de diciembre. Y
Posteriormente regresó, pero solamente para liberar a Caro el 9 de febrero y salió, y el 10 ya, el mismo 9 había salido, o sea, solamente 4 días, mientras que en Ocaña sí estuvo los 38 días para efectuar pues todo el trabajo que realizó y convertirse en el libertador de estas 6 naciones. De tal manera que allí les dejo la realidad de los 400 momposinos a los que el libertador debe su gloria, que verdaderamente fueron ocañeros en su gran mayoría. Y de allí también les dejo la imagen sobre que el libertador verdaderamente nace en Ocaña, que es donde recibe los presupuestos para poder iniciar su campaña admirable. Cuando yo propuse esta idea, o este estudio, esta investigación, se encontraba presente aquí en la misma Sociedad Bolivariana de Colombia, el expresidente de Venezuela, Pedro Carmona Estanga, quien me dejó el siguiente escrito para finalizar. Los venezolanos heredamos del libertador el afecto histórico por Ocaña, pero más que por esa circunstancia, considero que el discurso del académico Mario Javier Pacheco, durante su posesión como miembro honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia, se ajusta al sentimiento de gratitud que quiso exteriorizar el padre de la patria hacia los ocañeros, entonces momposinos, cuando se refirió a los 400 soldados que conformaron la Compañía Libres de Ocaña y que desde esa ciudad iniciaron la campaña admirable que culminó con la liberación de Venezuela. Su discurso hace justicia a la noble Ocaña y enmienda un error histórico sin tocar un ápice la gloria de Mompox. Por tanto, recomiendo que se transcriba y se haga conocer en todas las academias de historia de los países bolivarianos y por su intermedio a los jóvenes en sus colegios y escuelas. Firmado Pedro Carmona Estanga, expresidente de Venezuela. Muchas gracias.